Libro de Números, capítulo 22 y versículo 28. Entonces el Señor abrió la boca a la asna, la cual dijo a Balaam: ¿Qué te he hecho que me has azotado estas 3 veces? Y Balaam respondió al asna: ¿Por qué te has burlado de mí? Ojalá tuviera espada en mi mano, que ahora te mataría. Y el asna dijo a Balaam: ¿No soy yo tu asna? Sobre mí has cabalgado desde que tú me tienes hasta este día. ¿He acostumbrado a hacerlo así contigo? Y él respondió: No. Entonces el Señor abrió los ojos de Balaam y vio al ángel del Señor que estaba en el camino y tenía su espada desnuda en su mano. Y Balaam hizo reverencia y se inclinó sobre su rostro. Y el ángel del Señor le dijo: ¿Por qué has azotado tu asna estas 3 veces? He aquí, yo he salido para resistirte, porque tu camino es perverso delante de mí. El asna me ha visto y se ha apartado, luego de delante de mí estas 3 veces. Y si de mí no se hubiera apartado, yo también ahora te mataría a ti y a ella dejaría viva. Mi amigo y mi amiga, el asna del profeta habló. Habló. Dios le dio la autoridad para que el animal que no hablara, hablase. Porque el profeta, él estaba resistiendo a la voluntad de ¿quién? A la voluntad de Dios. Entonces cuando el asna ve en el camino al ángel de Dios con la espada en la mano, ¿qué fue lo que el animal, hasta mismo siendo irracional, cuando él vio esto, cuando él vio el ángel de la muerte delante de ella, qué fue lo que pensó? Hasta mismo podemos darnos cuenta. ¿Qué pensó el animal, el irracional? ¿Qué pensó? Que ella iba a ¿qué? Iba a morir. Ella iba a morir. Hasta el animal se dio cuenta. Y el profeta no. El profeta no veía la voluntad de ¿quién? La voluntad de Dios. ¿Y cuántas son ahora, amigo, amiga, las personas que resisten a la voluntad de quién? A la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios, pastor? Muéstreme, ilumíneme, dígame, ¿cuál es la voluntad de Dios? Balaam era profeta. Es la voluntad de Dios que usted lleve la palabra de la salvación a los que están perdidos. Esa es voluntad de Dios, que predique el evangelio. Es voluntad de Dios que usted ore todos los días, haga su oración para que usted reciba el pan de cada día. También es la voluntad de Dios. Es la voluntad de Dios que todos sus sueños se cumplan. Ahí son otras 500. Ahí son otros 500. ¿Por qué? Porque ni siempre la persona, ella desea lo que Dios también desea. Porque, fíjese, ¿cuántas son las personas que ellas creen? Tienen fe. Tienen fe, hasta mismo van a la iglesia, hacen clamores, hacen propósitos, hacen ayunos. Hasta duermen en el altar de la iglesia, hacen propósitos, duermen en el altar de la iglesia. Mas ese propósito y ese pedido no es de la voluntad de ¿quién? No es de la voluntad de Dios. Y es por esto que esta persona entonces ya está resistiendo a la voluntad del Todopoderoso. ¿Cuántas son las personas que ellas han resistido? A lo mejor usted ha resistido mucho hasta el día de hoy y no se ha entregado. No ha entregado el vicio, no ha entregado el pecado, no ha entregado esos caminos errados. ¿Sí o no? Y está como el profeta, está como Balaam, está resistiendo y está castigándose a sí mismo. Y está castigando a los que están con usted también. Claro que sí, todos están pasando por una situación difícil, todos. Hay un dominador, hay un espíritu allí que está dominando su casa, su vida económica, el amor, el negocio. Está un espíritu malo, porque la persona ya está resistiendo la voluntad de ¿quién? Está resistiendo la voluntad de Dios.
Y la voluntad de Dios es que la persona ya viva en la fe. Que viva en la fe y que ella camine en la obediencia. Para que entonces ella vaya por el camino correcto. Y así entonces todo lo que ella determine y profetice y todo lo que ella diga por la fe se cumpla. Se cumpla porque entonces esta fe, este pedido será hasta mismo el mismo deseo de Dios, la misma voluntad de Dios. Entonces, hay pedidos que no se cumplen, hay respuestas que no llegan, hay momentos hasta mismo de gemidos, de dolor y de sufrimiento. ¿Por qué? Porque la persona está resistiendo a esa voluntad, a la voluntad de la palabra de Dios. ¿Es voluntad de Dios que la persona ella cumpla con la palabra? Esa es voluntad de Dios. ¿Es voluntad de Dios que usted sea fiel? También es voluntad de Dios. Empezando por los primeros valores espirituales, entonces la persona comienza a cumplir con la voluntad de Dios. Así se niega a sí mismo y da paso al Espíritu de Dios para que Dios, Él se manifieste. Se manifieste con aquel que está viendo. Hay personas que están viendo lo obvio y ahora mismo viendo lo obvio, ella resiste. Ella resiste a Dios y resiste al cumplimiento de su palabra y a la práctica de su palabra. ¿Es fácil practicar la palabra? ¿Es fácil vivir por la fe? No, no es fácil. Yo le puedo asegurar que no es fácil la práctica de la palabra de Dios. No es fácil vivir en la fe, claro que no. Pero hasta mismo el animal, el asna irracional, como ella vio y temió. Cómo ella pudo ver al ángel de Dios y temer. Y el ser humano que se dice con condiciones, que se dice racional, que se dice de fe inteligente, que se dice de cristiano, que se dice con un título, se viste con un título, hasta mismo viendo lo obvio, que sabe que ella va a caer, que va a fallar, que no va a dar cierto, hasta mismo ella sigue insistiendo como el profeta. Sigue insistiendo y sigue perseverando en resistir. Y luego más tarde va a terminar culpando ¿a quién? Va a terminar culpando al pastor, a la iglesia y a Dios también. Y a toda su familia. Porque no le ayudan, porque no le atienden, porque todo le sale mal, porque Dios no escucha ya. Resulta que empieza por la misma persona a dejar de oír, a dejar de escuchar, a dejar de entender. Entonces el ángel dijo, y fue claro para el profeta, y le dijo en el versículo 33, dice, el asna me ha visto y se ha apartado luego de delante de mí estas 3 veces. Y si de mí no se hubiera apartado, yo también ahora te mataría a ti y a ella dejaría viva. Entonces, vemos aquí, amigo, amiga, que cuando la persona ya teme, cuando hay temor de Dios, para no salirse de su camino, para vivir en esa obediencia, para vivir en esa voluntad de Dios, entonces ella vive delante de ¿quién? Vive delante de Dios. Vive delante del Espíritu Santo. Vive delante de la presencia de Dios. Y quien vive delante de la presencia de Dios ya no tiene que temer nada. No tiene que temer a fracasar. No tiene que temer a perder nada. No tiene que temer a sufrir. No tiene que temer ni del diablo, ni del infierno, ni de las envidias, ni de las maldiciones. De nada ni de nadie. Porque ella está delante de Dios en rectitud. Ella está viviendo delante de Dios en su voluntad. Entonces, quien manda en esa voluntad no tiene por qué temer. Ni a la muerte teme.
Porque ella sabe que si llegaría su hora, hoy, mañana o pasado, ella se iría ¿con quién? Con su Señor, porque ella vivió en su voluntad. Entonces no hay por qué temer, no hay por qué temer ni de vivir ni de morir, de nada. En absoluto, la persona ya tiene certeza, convicción, vive por la fe. Ella vive por la fe, ella está aferrada en ese camino, está aferrada en esa voluntad, está aferrada al Espíritu de Dios y ella no va a ser torpe. No va a ser torpe, no va a ser aquella persona que está aferrada, ¿né?, a un pensamiento, a un camino, o como un niño que quiere algo, que quiere algo, que lo quiere y que lo quiere, pero sabe que eso que quiere es malo. También ella sabe que no es del agrado de Dios, pero ella lo quiere, ¿né? Y pronto lo va a seguir hasta que lo va a conseguir, y cuando lo consiga se va a reventar y va a gemir y va a sufrir, y hasta su alma misma puede terminar yendo para el infierno. Porque así acontece con muchos cristianos. Yo también ya he visto, hasta mismo he visto pastores que hacen eso, tan aferrados, que quieren algo, que quieren suceso, que quieren éxito, que quieren crecimiento, que quieren iglesia, que quieren poder. ¿Para qué quieren todo esto? Para mañana reventarse, ¿no? Para mañana pasar a ser como Balaam, un profeta terco, necio, que quiere profetizar lo que no es de la voluntad de ¿quién? De la voluntad de Dios. Entonces no es así. Él quiere que sus hijos vivan por la fe y que caminen en su voluntad. Que vayan en su voluntad. Que tengan los ojos abiertos para ver el camino de Dios. Y así puedan apartarse del mal y vivan delante de Dios. Ahí va a estar el ángel, ahí van a estar todos sus ángeles para proteger, todos tus ejércitos. Va a estar ahí, alrededor tuyo para protegerte. Nadie, no va a haber infierno, no va a haber brujería, no va a haber envidia, no va a haber maldición, no va a haber enfermedad, no va a haber nada. Nada que te toque, porque el ángel va a estar ahí, los ángeles, el ejército del Todopoderoso va a estar ahí alrededor tuyo, el Espíritu de Dios. No va a haber mal, no va a haber enemigo, no va a haber problema, no va a haber enfermedad, no va a haber nada, miseria, hambre, peste, mortandad, epidemia, pandemia, sea lo que sea ya, no importa, nada, ni nadie te puede tocar ni destruir. Usted está en la voluntad correcta. Esa es la voluntad de Dios. Esa es la verdadera voluntad de Dios. Vivir sometidos como siervos. Si somos siervos, servimos. No nos servimos a nosotros mismos. Si somos siervos, entonces obedecemos, cumplimos. Aunque para el mundo los cristianos seamos unos animales. Unos animales fracasados, perdedores, ladrones, ¿sí o no? La peste de este mundo, porque así es como nos ven. Pero no importa, porque entonces quiere decir que si vamos en contramano de este mundo, es porque estamos yendo entonces por la voluntad de ¿quién? Por la voluntad de Dios. Entonces usted aférrese a esta fe y manténgase firme ahí. Y Dios te va a dar la victoria en todo lo que pidas habrá respuestas. En todo habrá respuestas. Este año es el año de las respuestas. Y solo hay respuestas para que Él viva en la voluntad del Señor.